Doctor Faiber Carrillo, el tema de los forestales, conocer cómo están preparados los bomberos de Colombia para esto, cuáles son las recomendaciones y otras notas de interés, doctor Faiber y su invitado especial en esta mañana. Muchísimas gracias, Edwin. Una crisis medioambiental azota Colombia debido a los devastadores incendios forestales en varias regiones del país. Y estas están ligadas al fenómeno del Niño y la actividad humana. Del 1 al 26 de enero han sido extinguidos más de 304 incendios forestales en Colombia. Estamos hablando de un promedio de 12 por día. La Unidad Nacional de Gestión de Desastres entregó el último balance sobre los incendios forestales que afectan a casi todas las regiones del país. Por directiva del presidente Gustavo Petro, cada día se entregarán 2 boletines con actualizaciones en tiempo real durante cada jornada. Consultado el último reporte, ayer a las 9:45 p.m., el territorio nacional amanece con los siguientes datos. Incendios activos, 24 en 7 departamentos del país. Incendios liquidados, 304. Incendios controlados, 8. Total de incendios durante el 2024, 336. Municipios afectados, 404. Áreas afectadas, 17.443. El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural por los incendios forestales como consecuencia de los efectos del fenómeno del Niño. La declaratoria de desastre natural permite que algunas partidas presupuestarias se puedan usar en otras áreas para abordar problemas que surjan, como es el caso de los incendios forestales. Petro también anunció que Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú ofrecieron su ayuda para combatir estos incendios. Muchos ciudadanos se encuentran en incertidumbre acerca de los efectos que la temporada de la fuerte ola de calor puede seguir generando, como es el caso de los fuegos incontrolados que surgen por autocombustión y en algunos casos por acciones humanas. En este escenario, el papel de los bomberos ha sido decisivo. Para hablar de la materia hemos invitado esta mañana a Juan David Uribe Gómez, bombero del Cuerpo Oficial de Medellín. Juan David, muy buenos días. Por favor, cuéntanos tu impresión general de los incendios que vienen azotando el país. No olvides abrir tu micrófono. Faiber, muy buenos días, teleescuchas de la emisora Fuentes. Muy buenos días para todos. Gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, primero que todo hay que entender que estos fuegos se están dando principalmente a causa del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es unas interacciones que se dan, unos cambios de las dinámicas de las condiciones atmosféricas, principalmente el aumento de la temperatura del océano y lo que es la oscilación del sur. Bien es entendido que este fenómeno se da aproximadamente entre cada 3 y 8 años, pero cada vez nos damos cuenta de que los periodos son mucho más cortos. Acabamos de pasar en marzo del año pasado, termina el fenómeno de la Niña, que era el periodo en el cual se nos daban las precipitaciones y sufrimos pues todos los estragos. Igual también se dio una declaratoria de emergencia y desastre natural en su momento por parte del señor presidente Gustavo Petro. En marzo termina el fenómeno de la Niña e inicia el periodo de calentamiento, dándose en diciembre, con el tema del solsticio de verano en el hemisferio sur, el fenómeno del Niño. Entonces, este fenómeno que se inicia aproximadamente a finales de noviembre, a principios de este mes de enero empiezan a aumentar la cantidad de incendios. Para Medellín diariamente estamos teniendo unos 10, 11, 12 incendios forestales. Hay que entender que los incendios forestales se les llama a aquellas conflagraciones que se dan en zonas mayormente rurales y que están fuera de control. Muchas gracias, Juan, por este dato que nos vas contando. En este escenario, ¿cómo percibes la capacidad de respuesta de los bomberos? ¿Se cuenta con las herramientas necesarias para hacer buen frente a la ola de incendios? Bueno, la capacidad de respuesta de los bomberos en Colombia en el momento está muy disminuida en razón a que a principio de año y más con los nuevos gobiernos, los cambios de alcaldías, la mayoría de los cuerpos de bomberos en Colombia pertenecen a una de las 3 ramas, que es la rama de los voluntarios. Entonces, de 820 cuerpos de bomberos que tiene el país,
aproximadamente 750 son bomberos voluntarios que contratan con las administraciones. Son unas empresas privadas que contratan con las administraciones la prestación del servicio público esencial de bomberos. Ayer hablaba el ministro Velasco y decía que de todos estos cuerpos de bomberos que hay en Colombia, solo 56 tenían contrato con las administraciones, de los cuales 25 cuerpos de bomberos en el país son oficiales y el resto son voluntarios. Entonces casi el 90% del país atiende sus emergencias con este tipo de cuerpos de bomberos. Ahora bien, si están preparados, los bomberos en Colombia se distinguen por una formación que ha ido mejorando sustantivamente a lo largo de los años, desde que nació un Sistema Nacional de Bomberos bajo la Ley 322, luego se reforma el Sistema Nacional de Bomberos y se va mejorando hasta llegar al nivel técnico. En lo que bien estamos fallando es a veces en los equipamientos de los cuerpos de bomberos en razón a esta ausencia de contratos. Entonces, si bien hay cuerpos de bomberos que son netamente voluntarios y no tienen contratos con los municipios, pues a veces los comandantes no tienen ni siquiera cómo hacer llegar a las zonas alimentación e hidratación para estos valientes del fuego. Ocurre también en muchos cuerpos oficiales donde por descuido de las mismas administraciones no tienen la capacidad operativa que ostentan ciudades grandes como Bogotá, Medellín, entre otras. Juan David, una pregunta: las asignaciones presupuestales, la parte presupuestal al cuerpo de bomberos, ¿es suficiente? Y además, ¿se cuenta con la cantidad adecuada de bomberos? En esa proporción, bomberos, cantidad de habitantes. Esas son dos preguntas acerca de la parte financiera y la parte de cantidad de bomberos por densidad poblacional. A ver, los estudios de densidad poblacional y de carga laboral hay que hacerlos municipio por municipio. Hay una consideración internacional que habla con relación a la norma americana, la 141710 de la NFPA y a la cartilla de manejo efectivo del agua de las Naciones Unidas, con la cual se determina que para Estados Unidos y gran parte del planeta el porcentaje sería de un bombero por cada 1000. En Colombia, gracias al recurso hídrico que tenemos, aunque cada vez es menos por la contaminación, podemos calcular que la densidad en Colombia podría ser de un bombero por cada 5.000, 6.000 habitantes, lo que tampoco se da en la mayoría de las ciudades de Colombia. En Bogotá hay un gran déficit de personal, en Medellín hay un gran déficit de personal, en Cartagena falta personal, falta dotación, falta maquinaria. La respuesta no es propia. Esto igual ocurre y se traslada también a los cuerpos de bomberos voluntarios, donde de una manera, tratando mucho como de hacer un uso acertado de los recursos, contratan un personal de planta que es pago, pero también es escaso a la hora de responder. Muchísimas gracias, Juan. Hay una pregunta que me asalta y nos asalta a propósito de varios escenarios, pero iniciemos señalando o consultándote si cuentan los bomberos con la preparación adecuada para hacer frente a los devastadores incendios forestales ligados al fenómeno del Niño y la actividad humana. Me refiero al talento humano, a la formación de los bomberos. Doctor Faiber, este es un tema pues que siempre nos ha preocupado, como hablaba ahorita y citado las normas desde que se crea el Sistema Nacional de Bomberos con la 322, luego la Dirección Nacional de Bomberos con la Ley 1575, se venía en una mejoría en relación a la formación. Hay que diferenciar muy bien entre lo que es oficio y lo que es profesión. Los bomberos han dejado de ser un oficio desde hace muchos años atrás y hoy en día se le considera una profesión. Pero en relación a esto, iniciando el año 2021, sale la resolución 597 donde a los bomberos se les asigna la condición de formarse como técnicos laborales para el desarrollo de su profesión. Pero en noviembre del 2023 sale otra resolución, la 468, que dice que ahora no es necesario ser técnico, que ahora se puede ser bombero simplemente con un curso de 160 horas. Haciendo esto al bombero que busca profesionalizarse, que la carrera sea menos atractiva, puesto que en muchos lugares el proceso formativo y el proceso de ascenso dentro de la misma institución la da la formación. Cuando bajamos a todos los bomberos de nuevo a un nivel asistencial, cuando estamos pasando
al nivel técnico nos retrocede aproximadamente unos 30 años cuando se crea la 322. Ni siquiera en la 322 estaba este concepto de 160 horas porque se hablaban de unas formaciones propias que eran los cursos de aspirante a bombero, luego viene el curso de bomberos 1, de bomberos 2, el curso de bomberos 1 era aproximadamente unas 320 horas, el curso de bomberos 2 era aproximadamente unas 250 horas, luego venía el curso de bomberos forestales, que podía estar tardando entre 80 y 120 horas más de formación. Hoy en día la formación ha desmejorado y se sostienen muchos cuerpos de bomberos en el país, tanto oficiales como voluntarios, gracias a ese camino que se emprendió en el 2021 de buscar la profesionalización de los bomberos mediante una técnica, resolución derogada por la 468 ahorita en noviembre del 2023 y resolución que considero yo debería ser anulada por devolvernos. ¿Dónde está el principio de progresividad si estamos volviendo a formaciones anteriores a hace 30 años? Estaríamos entonces, Juan, diciendo que hay un retroceso gravísimo, sobre todo para la ciudadanía, porque el sistema de gestión de riesgos pues queda, digamos, desprotegido si la resolución 468 del 2 de noviembre de 2023, en lo atinente al proceso de formación bomberil en Colombia, trató de entender que se bajó de una exigencia de 600 horas de preparación de un bombero a una exigencia de 160 horas con esta resolución, apenas de la resolución 468 que surgió apenas en noviembre de 2023. Estaríamos entonces diciendo que esta resolución no es favorable para los ciudadanos, no es favorable para los bomberos. Le estamos diciendo a la ciudadanía que los bomberos se estaban formando para atender de la mejor forma y en las mejores condiciones a la comunidad, para pasar a hacer un curso que se puede hacer 160 horas, si divides por 12 horas diarias, que puede ser una práctica, una instrucción, estaríamos haciéndola menos de un mes. Entonces, el retroceso es mucho, es amplio, es abismal. En estos momentos necesitamos bomberos fuertes, capaces, con conocimientos a la atención de las respuestas. Claro, definitivamente entonces hay que prestarle atención jurídica a este retroceso que ha implicado la resolución de noviembre de 2023, además de otros aspectos que hay que mejorar en la normativa correspondiente a los bomberos. Finalmente, Juan, para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarte, en un escenario de concurso de méritos, donde los bomberos han tenido una gran formación a lo largo de los años, pero ahora va a entrar un grupo de personas nuevas a atender los temas de desastres y atención de incendios, y solo van a tener un curso de 80 horas, es decir, más gravoso todavía para la ciudadanía que entre un bombero a atender temas de desastres con solo 80 horas. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es el riesgo en la gestión de desastres del país que puede resultar del proceso de selección meritocrática de bomberos que se viene adelantando? Bueno, Javier, ahí se tocan varios aspectos. El primero, y sin dejar a un lado el tema que nos convoca hoy, que son los incendios forestales y este fenómeno del Niño, es que los bomberos oficiales en estos momentos están todos atendiendo estas emergencias en sus regiones, al igual que muchos bomberos voluntarios aspiran a ingresar a los cuerpos oficiales de bomberos, pero estos bomberos están quemados, están hundidos, llevan días de trabajo continuo, sobrepasando sus turnos de trabajo, uno en un turno con otro, a veces sin alimentos, sin hidratación, y en estos momentos el concurso pues sigue una etapa. Acabamos de pasar las pruebas escritas, se hicieron el 21 de enero, y en unos meses muy cercanos podrían estarse presentando las pruebas físicas, a lo cual creo yo que el fenómeno del Niño no habría terminado y estaríamos aún en esta contingencia, lo que afectaría realmente la respuesta de los municipios donde haya cuerpos oficiales o cuerpos voluntarios que aspiren sus unidades a pertenecer a los cuerpos oficiales. Esto bien porque tomemos el caso hoy tenemos varios incendios activados y los bomberos que aspiran a pasar a los cuerpos oficiales pues entonces se irían a pruebas y no habría quien diera una respuesta óptima. Un error que ha tenido el gobierno nacional cuando ha estado encargando de la gestión del riesgo a personas que no tienen el conocimiento propio de lo que ocurre. Escuchaba yo ayer a alguien del gabinete que decía que venía
ayuda internacional, no recuerdo de qué país, que venían unas cajas con agua. Acá el problema no es el agua, acá el problema es el equipamiento y la capacidad de respuesta de los bomberos. Si bien el fenómeno del Niño afecta por sequía algunas regiones de Colombia y otras regiones donde tenemos agua suficiente para la respuesta. Entonces una ayuda humanitaria internacional donde nos mandan en cajas agua, pues me parece totalmente absurdo y salido de contexto. Yo creo que el gobierno nacional podría hacer una mejor atención en esto. Volviendo al caso, si las pruebas físicas fueran el día de mañana, pues los bomberos oficiales, para el caso de Medellín, Bogotá, sobrepasamos los provisionales, los 200 bomberos en Medellín, somos 198 provisionales en Bogotá. Son casi 400, 500 provisionales que están luchando por el puesto. Entonces no irían a atender las emergencias porque tendrían que ir a una prueba física, y a una prueba física que demanda un desgaste físico y emocional. Igual pasaría con los bomberos voluntarios que aspiran a ingresar a los cuerpos oficiales, dejarían las emergencias porque es que hay una prioridad de concurso. Entonces yo sí haría la invitación y solicito a los que escuchan en sus regiones que pidan al presidente de la República y a la Comisión Nacional del Servicio Civil se suspendan las etapas del concurso de mérito para el ingreso al cuerpo oficial de bomberos, a los cuerpos de bomberos de Colombia, para que estos bomberos puedan responder de manera tranquila, sin el estrés, sin las necesidades, puedan responder a las emergencias, e igualmente se reactive el proceso luego de 2 o 3 meses para que los bomberos puedan recuperarse. Esto a bien de que el fenómeno del Niño cuente con su potencial humano para dar respuesta. Ya hemos dicho que acá las necesidades son de herramientas, de alimentación, de bebida, pero tenemos unos bomberos que por su capacitación anterior, siendo técnicos o siendo bomberos 1, bomberos 2, pueden dar respuesta a los incendios. La gran mayoría de los bomberos en Colombia tenían la formación de bomberos forestales, pero esto ahorita con esta resolución 468 no sabemos en qué terminará. Podríamos en resumen enfocar que aspectos de orden normativo que en este momento precisan ser objetados porque en realidad están poniendo en riesgo a la ciudadanía. Este es el caso de esta resolución de noviembre, porque la formación ha disminuido y disminuye progresivamente, pasando de 600 horas a 160 horas y ahora a 80. Esas 600 horas y estas 160 que estipula la 468 eran solo para ingresar a bombero. Entonces, a eso se suman otras formaciones que también vienen, pero si el solo requisito de ingreso a bomberos disminuye en una cuarta parte, ¿qué pasará con los cursos de formación? ¿A quién busca beneficiar la Dirección Nacional con una resolución que nos devuelve 30 años en la historia de Colombia? Perfecto, muchas gracias. Juan David Uribe Gómez, bombero del Cuerpo Oficial de Medellín. Volvemos entonces a cabina para más notas esta mañana. Interesante de verdad, doctor Faiber Carrillo, con Juan David Uribe Gómez desde Medellín, bombero. Ahí se nota la capacidad, la manera como domina los temas, cómo está bien claro en los conceptos, y es lo que queremos de estas instituciones.